nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos sentimos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra ti. muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a orar constantemente en bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna. Pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así, quería Dios demostrar que no fue injusto, dejando impunes con su tolerancia los pecados del pasado. Se proponía demostrar en nuestros días su justicia salvadora, demostrándose a sí mismo justo y justificando al que apela a la fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No, en nombre de la fe. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidentemente que también de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataran. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y matarán, y así esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito,
se os pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando leemos la palabra de Dios, o escuchamos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo siempre de un modo personal. Es decir, Dios nos habla a cada uno de nosotros. No tenemos que leer o escuchar la palabra de Dios como unas palabras dichas hace 2000 años a otras personas bonitas y que nos parecen, sino que la palabra de Dios es una palabra viva que nos interpela y sigue siendo válida y sigue siendo actual y vale para cada uno de nosotros 2000 años después. Evidentemente no lo podríamos entender de una forma contradictoria, porque la palabra de Dios no puede contradecirse, pero sí de una forma personalizada. Digamos que la palabra de Dios se adecúa a la persona que en distintos momentos de su vida puede tener incluso una distinta forma, nunca contradictoria, pero sí de una forma complementaria de comprensión o que le puede dar una luz diferente. Lo mismo con distintas épocas o distintos lugares, aunque la palabra de Dios no cambia y es válida para todo tiempo y lugar, pero se adecúa porque es una palabra viva que nos habla a cada uno de nosotros. Y nos habla a cada uno de nosotros también de la forma en que necesitamos y nos conviene en cada momento. Vemos también que Jesús, de la misma manera, en su época, que tenía un conocimiento profundo del ser humano, no hablaba a todo el mundo de la misma manera. Nos damos cuenta que cuando Jesús hablaba a las personas que estaban sufriendo por distintos motivos, les hablaba de una forma, con una gran caridad, tratando de transmitirles fuerza, ánimo. Los que sufrían porque les marginaban, se sentían pecadores, los que estaban enfermos, los que estaban excluidos, distintas personas o colectivos que estaban sufriendo. Jesús utilizaba palabras suaves, palabras de ánimo, palabras en las que les quería transmitir fuerza para vivir, consolándoles y animándoles y reanimándoles. Sin embargo, vemos que cuando habla a aquellos que tenían un concepto altísimo de sí mismo, que se consideraban mucho mejores que los demás y que se sentían que todo hacían bien y que casi Dios tenía que agradecerles a ellos y sentían una gran soberbia en su corazón, vemos cómo en más de una ocasión Jesús tiene palabras tremendamente directas, incisivas, lo cual no muestra menos el amor de Jesús a estas personas, sino que al revés, nos muestra que no lo hacía porque quería hacerles sentir mal o les quería hacer daño, sino porque quería Jesús de alguna manera hacerles ver que esa soberbia les estaba haciendo un daño muy grande. Por eso vemos que Jesús estaba con todo tipo de gente, no excluía a nadie. Lo mismo podía estar con unos publicanos, podía hablar con una prostituta, podía estar con un leproso, con un samaritano, con un extranjero, con quien sea. Y también muchas veces cuando leemos el Evangelio vemos que estaba con un fariseo, con escribas, con maestros de la ley, con los ancianos de los pueblos, etc. Porque Jesús estaba con todos. Y vemos un poco el estilo que había en aquella época de los maestros. Ellos se les hacían preguntas, ellos respondían las preguntas y según el interés. Claro, en aquella época no había otro tipo de entretenimientos, no tenían TikTok, no tenían cosas para entretenerse en internet o Netflix, o no había nada de eso. Entonces, escuchar a una persona que decía cosas interesantes era vemos como Jesús, aquello que enseñaba era interesante porque a veces se encontraban cantidad de gente alrededor de él escuchándole y muchísimas personas que iban, y vemos cómo le hacían preguntas. En el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús les echa un poco en cara a aquellos maestros de la ley, a aquellos escribas que no estaban entendiendo correctamente el Antiguo Testamento.
Digamos que uno de los ataques que le hacían a Jesús precisamente era por ahí, decirle algo así como: tú estás en contra de Moisés y los profetas, vas en contra de la ley y los profetas. Y Jesús continuamente les quiere hacer entender que él no va en contra de Moisés y los profetas, sino que les está explicando mucho más auténticamente lo que habían dicho Moisés y los profetas, y por eso les echa en cara de alguna manera que vosotros ponéis mausoleos, pero al final vuestros padres han matado, no les han hecho ni caso a los profetas. Y luego dice: como os habéis quedado con la llave del saber, no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Se refiere un poco a esa forma, vamos a decir, tan literalista, tan legalista en la que estaban entendiendo la ley, en la que por un lado no eran capaces de distinguir la distinta relación que tienen las normas. No todas las normas están al mismo nivel. Es muy importante tener en cuenta qué norma es más importante y cuál es menos importante. Lavarse las manos y no matarás no estaban al mismo nivel, no es el mismo tipo de falta o pecado o delito no lavarse las manos antes de comer que matar a una persona. Un poco Jesús les quiere hacer ver que la más importante de todas es el amor. Y por otro lado, les quiere hacer entender al mismo tiempo que la norma, y con esto voy a terminar, siempre hay que entenderla según cuál sea el objeto de la misma, la ratio legis de esa norma. ¿Para qué está puesta esa norma? Porque si se entiende solamente en su mera literalidad, olvidándonos del objeto para el que está puesta la norma, se puede entender de una forma contraria al objeto que ha tenido esa norma. Si se pone una línea continua en la carretera, es para que no haya accidentes, pero si hay una bicicleta, un niño, y hay que esquivarle y pasar, no es que se está infringiendo la norma, sino que se está cumpliendo el objeto que tiene esa norma, que es evitar los accidentes. Entonces, un poco Jesús les está intentando explicar esto a los maestros de la ley. Ellos habían quedado en el puro legalismo, el Sabbat, en el que no se podía hacer nada, pues decía: pero si se te está muriendo, incluso el burro lo vas a tener que coger en el Sabbat, ¿cómo no voy a curar yo a una persona, etcétera? Pero no porque Jesús quisiera romper el Sabbat, pues hacía ver que eso no rompía aquella norma que tenían. Pedimos a Jesús que nosotros también, como aquellos fariseos o publicanos o que estaban escuchándole, nosotros también recibamos esa luz de su palabra que necesitamos para nuestra vida. Y vamos a hacer nuestras peticiones de salud. David Macías y su esposo Fermín. Fabián. María Auxiliadora Alba. Martín Arce. Anita Medina. Ana Isabel Castellanos. Y el 12 eterno Carmina y Laura. Pedimos también, evidentemente, por la paz en el mundo entero. Nos acordamos tantos conflictos, los dos que aparecen más en las noticias son el de Tierra Santa y el de Ucrania, pero hay cantidad de guerras, conflictos que ni siquiera aparecen en las noticias. Nosotros nos acordamos de todos ellos y pedimos a Jesús que les dé la paz, la justicia y el amor. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias al sol.
nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Con la oblación de estas ofrendas recibe también, Señor, la oración de tus fieles, para que cuanto celebramos con amor nos conduzca a la gloria del cielo por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Signo de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, signo de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente tenemos en cuenta a Carmina, Laura, Vicente y todos los que aman en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme.
rogamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi salvación.